Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Mata y los saludo a través de este medio. Al mismo tiempo aprovecho para darles las gracias por su preferencia para nuestra revista electrónica y servicio. Y les recuerdo que en caso de requerir números atrasados, ya los tenemos disponibles en CD-ROM, los cuales usted puede adquirir con nuestro distribuidor autorizado en su localidad. En este videocassette hablaremos sobre técnicas sencillas y prácticas para aislar problemas en hornos de microondas que utilicen fuente de poder lineal. Veremos qué hacer cuando el horno no enciende o cuando no calienta e incluso cuando se escuchan tronidos. Pues bien, iniciemos nuestro trabajo. Cada vez que se tenga en el banco de servicio un horno de microondas el cual se encuentre sin encender totalmente, conocido este síntoma como equipo muerto, por el hecho de que ni siquiera enciende el display, es necesario conocer la estructura de la fuente de alimentación para poder corregir el problema. La fuente de alimentación se inicia en el cable de línea, el que tiene 3 cables, conectándose uno de ellos al chasis. Estos otros se conectan a fusibles y termostatos de protección. Este termostato se encarga de proteger al equipo cuando haya un exagerado sobrecalentamiento por parte del magnetrón. Este otro termostato se encarga de apagar el equipo cuando haya un exagerado sobrecalentamiento por parte de la cavidad. La finalidad es que los dos principales cables de corriente alterna alimenten la bobina primaria del transformador de fuerza. Pero con el fin de controlar el tiempo y los periodos de alimentación de la bobina primaria del transformador de fuerza, uno de los cables se hace pasar a través del sistema de control, en el que destaca la actuación de un microprocesador, el que se encarga de conmutar a un relevador, o en algunas ocasiones un semiconductor, y cumple con la misión de controlar tiempo y periodos. El otro cable de corriente alterna se hace pasar a través de los interruptores de puerta, los cuales impedirán el funcionamiento del horno cada vez que se abra la puerta, siendo esto una protección para el usuario. Quiere decir que cuando se tenga un horno de microondas que no encienda, se debe de rastrear el voltaje de corriente alterna, para lo cual primeramente se debe de colocar las puntas del voltímetro de corriente alterna en los extremos del cable de línea. Después, dejando una punta fija, la otra se deberá ir cambiando a través de cada uno de los elementos a través de los cuales se proporciona alimentación al transformador de fuerza. Al realizar este tipo de seguimiento, fácilmente se podrá detectar cuál es la parte causante del problema, debido a que recibirá voltaje, pero no lo dejará pasar. Es importante recordar que en los hornos de microondas se utilizan 3 interruptores de puerta. 2 de ellos se les conoce como interruptores primarios, los que se encargan de impedir el paso de la corriente alterna a la bobina primaria del transformador cada vez que se abre la puerta. El interruptor monitor lo que hace es puentear la línea a través de un fusible, por si el cliente o usuario tuviera el atrevimiento de presionar los interruptores de puerta para tratar de hacerlo funcionar con la puerta abierta. En este caso se abriría un fusible impidiendo el funcionamiento total del equipo. Habrá ocasiones en que usted encuentre el fusible de línea abierta. Una de las causas de que éste se abra es que los interruptores de puerta estén flameados. Para verificar esto, se recomienda poner a funcionar el horno, programándolo por varios minutos. Y en el momento en el cual esté funcionando, se debe de abrir la puerta, interrumpiendo su funcionamiento. Después se volverá a cerrar la puerta. Esta acción se hará varias veces.
Y si al hacer esto se vuelve a dañar el fusible, quiere decir que uno de los interruptores está flameado. De no ser así, esto indicará que el fusible se dañó únicamente por variación de voltaje de la línea. Cuando se realiza el seguimiento del voltaje de corriente alterna y este pase a través de los interruptores primarios y llegue hasta uno de los extremos del relevador y que no encienda el horno de microondas, quiere decir que es un problema en el sistema de control, para lo cual se tendrá que realizar un procedimiento de relación de averías, siendo esto más sencillo siempre y cuando se desmonte la tarjeta del resto del equipo. El sistema de control queda estructurado por la fuente de alimentación de bajo voltaje, microprocesador, teclado, el cual se comunica a la tarjeta de circuito impreso a través de este cable flexible plano, y display, el cual se ubica al dorso contrario de la tarjeta de circuito impreso. Podemos observar que hay algunos conectores. Este de color blanco corresponde a la entrada de voltaje de corriente alterna para alimentar a esta sección. Aquí está ubicado el relevador, a través del cual pasa uno de los cables de corriente alterna que alimentan al transformador de poder. Quiere decir que este sirve como tipo switch que abre y cierra para controlar el tiempo y los periodos de alimentación de este transformador. Todo ello coordinado por este elemento que es el microprocesador. Por este otro lado vemos a esto, que es el buzzer o zumbador, el cual indica cuando se ha terminado el periodo programado. La fuente de alimentación de bajo voltaje queda estructurada por transformador de bajada, diodos rectificadores y capacitores electrolíticos o filtros, a través de los cuales se está proporcionando los diferentes niveles de voltaje que alimentan a la sección de control. Esta fuente es fácil de reparar, puesto que se trata de una fuente lineal. Bastará con aplicar voltaje de corriente alterna entre estos dos puntos para poder verificar cada uno de los voltajes. Pero en este caso, como puede suceder en otros, habrá que unir estas dos terminales de este conector para que pueda funcionar la fuente de alimentación y el resto del sistema de control. Quiere decir que después de haber verificado los diferentes voltajes en estos filtros, deberá de asegurarse que tenga alimentación en una de sus terminales del microprocesador. Y de haber esto, ahora lo que se recomienda será el desconectar al teclado para ver si este no es el causante del bloqueo o el que no opere el sistema de control. Después de desmontar el conector correspondiente al teclado y si llega a funcionar el equipo, como dijimos, se considerará que la falla es problema de teclado. Pero si al desconectar el display permanece apagado, entonces es indicativo de que nuestro daño se encuentra en el microprocesador. Por lo que se recomienda el verificar cada uno de sus voltajes y señales necesarias para que éste funcione, apoyándose en el manual de servicio o en el manual de matrículas para identificar cada una de sus terminales. Cuando se tenga el reporte de que el horno de microondas se enciende pero no calienta, se deberá de verificar su potencia. Para ello se recomienda utilizar un vaso con 250 mililitros de agua, el cual se introducirá. Después se programará el horno para que funcione de 1 a 2 minutos y se hará funcionar. Al terminar el periodo a los 2 minutos, el agua que se extraiga de la cavidad deberá de estar a punto de ebullición. Siempre y cuando cumpla con esta característica, se considerará que la potencia del horno es la ideal.
En caso contrario, habrá que verificar el por qué le falta potencia. Cuando se tenga el reporte de un horno de microondas el cual encienda pero no calienta, habrá que trabajar sobre la sección secundaria del transformador de poder, en la cual, como podemos observar, existen dos devanados en sus bobinas secundarias. Uno de ellos se encarga de alimentar al filamento del magnetrón, mientras que el mayor se encarga de proporcionar alto voltaje a este capacitor a través del diodo, haciendo que en este punto aparezca voltaje de corriente directa de varios miles de voltios, cuya magnitud dependerá de la capacidad del horno de microondas. Pasemos al equipo y hagamos las verificaciones. Primeramente, debe de verificar el voltaje de alimentación de los filamentos del magnetrón. Para ello, disponga del multímetro como medidor de corriente alterna. Enseguida coloque las puntas en cada uno de los filamentos. Después, programe al horno de microondas por 1 o 2 minutos. Hágalo funcionar y en el momento en el cual encienda, deberá de aparecer un voltaje cuya magnitud no es grande, sino es pequeña, tal y como estamos viendo en este momento. La verificación del alto voltaje en los hornos de microondas es vital debido a que gracias a ellos se proporciona voltaje al magnetrón para su funcionamiento. Pero como es de varios miles de voltios, lo cual varía entre 2000 y 4000 dependiendo de la capacidad del horno de microondas, es necesario adaptarle al probador una punta de alto voltaje, debido a que la mayoría de probadores alcanzan a medir máximo 750 voltios de corriente directa, y debido a que el voltaje de alimentación del magnetrón es de más de 2000 voltios, entonces se requiere el adicionar una punta especial como la que tenemos en este momento. Esta punta de prueba de alto voltaje se trata de una combinación de elementos resistivos a través de los cuales se crea atenuación del voltaje a medir. Para ello, habrá que conectar las puntas de la punta de prueba en los bornes correspondientes del multímetro. Y después, a través de esta punta y la terminal del tierra, realizaremos la medición de alto voltaje, tomando la precaución de no encender el aparato hasta que las puntas estén colocadas. Veamos cómo es este procedimiento. La punta negativa la conectaremos en la terminal que se conecta a tierra del diodo rectificador de alto voltaje, mientras que la punta positiva la ubicaremos del otro extremo del diodo, precisamente en donde hace unión con una de las terminales del capacitor de tipo electrolítico. Ya que estén conectadas ambas puntas, se programará para que funcione por algún pequeño instante al horno de microondas. Y en el momento en el cual esté funcionando, nosotros veremos cuál es el voltaje que está marcando nuestro probador. En esta ocasión podemos observar que el voltaje que está marcando es de 3.3, 3.2, lo cual corresponde a 3200, 3300 voltios de corriente directa, lo que está alimentando al magnetrón para su funcionamiento. El voltaje es posible medirlo gracias a la punta divisora de alto voltaje. Cuando se haga la verificación del alto voltaje y no aparezca ningún nivel de este, eso quiere decir que entonces existe un problema en alguno de los elementos asociados para generar este voltaje, pudiendo ser el transformador de fuerza, el diodo de alto voltaje, el capacitor de tipo electrolítico, los que pudieran provocar este tipo de problema, por lo que entonces habrá la necesidad de comprobar cada uno de los elementos de manera independiente. La prueba del transformador iniciará colocando las dos puntas del voltímetro de corriente alterna
en los extremos que alimentan a la bobina primaria. Después de colocar ambas puntas, se tendrá que programar el horno para que funcione por un instante. En el momento en que éste opere, deberá de aparecer en la carátula del voltímetro el voltaje que alimenta a esta bobina primaria. Cuando hay alimentación de voltaje de corriente alterna a la bobina primaria y se tenga duda del transformador, se tendrá que verificar el valor óhmico de esta bobina, que es la primaria. Para ello, se recomienda retirar las dos terminales de conexión que alimentan a esta bobina. Y enseguida, en los extremos, se colocará cada una de las puntas del óhmetro. Al colocar las puntas, la bobina primaria marca un valor óhmico muy bajo, tal y como estamos observando en este momento. Sobre la bobina secundaria o de vanados secundarios, la única medición que se podrá realizar será la comprobación de la bobina que alimenta el filamento del magnetrón. Para ello habrá que retirar este cable correspondiente a uno de los extremos de la bobina y el otro del mismo color, siendo en esa ocasión este. Y después en cada uno de estos se colocarán las terminales del óhmetro. Al colocar las terminales del óhmetro, veremos que la pantalla del medidor marcará un valor óhmico muy bajo. En aquellos casos en los que después de haber hecho la verificación del voltaje de alimentación del filamento del magnetrón y la comprobación de alto voltaje, y estos se encuentren en sus valores correctos, entonces habrá la necesidad de verificar cada uno de los dispositivos de manera independiente, como es el caso del magnetrón, diodo rectificador y capacitor. Para realizar la prueba del diodo rectificador de alto voltaje, primeramente se tendrá que desmontar al menos de una de sus terminales. En este caso estamos desconectando la terminal de tierra. Después de haber realizado esto, vamos a proceder a verificarlo, pero para esto no bastará con utilizar el siempreómetro, debido a que es un diodo de alta resistencia. Tendremos que recurrir al probador TIC 800 del profesor José Luis Orozco. Primeramente se deberá de verificar el nivel de voltaje que entrega el probador TIC 800. Para ello conectaremos el voltímetro de corriente directa y enseguida presionaremos cada uno de los interruptores de seguridad y observamos el nivel máximo de voltaje que muestra el multímetro. Enseguida conectaremos la punta negativa del probador TIC 800 al cátodo del diodo, mientras que la punta positiva al ánodo del mismo. De igual manera, conectaremos las puntas del multímetro, negativa al cátodo y positiva al ánodo. El multímetro está como medidor de corriente directa. Ahora procederemos a presionar los dos interruptores del probador TIC 800 y el multímetro deberá de marcar el voltaje que estamos observando en este momento. Ahora invertiremos las puntas tanto del multímetro de corriente directa como del probador TIC 800, colocando la punta negativa del probador TIC 800 al ánodo y la punta positiva al cátodo. De igual manera, la punta negativa del voltímetro de corriente directa irá al ánodo y la punta positiva al cátodo. Una vez realizado esto, presionaremos los interruptores de seguridad del probador TIC 800, debiendo de marcar el nivel de voltaje que estamos observando. Como usted notó, el diodo de un lado presentó el máximo nivel de voltaje y del otro lado el mínimo voltaje, lo cual quiere decir que de un lado conduce y del otro lado no está conduciendo. Prueba que no se pudo haber realizado
con ningún ómetro. Recuerde usted que nuestro probador TIC 800 del profesor José Luis Orozco lo puede usted adquirir llamando a los teléfonos que están apareciendo en pantalla, o bien con nuestros distribuidores autorizados ubicados en su localidad. La prueba del capacitor de alto voltaje se tendrá que realizar desconectando una de sus terminales. Ahora realizaremos una prueba dinámica para este. Para ello utilizaremos el probador TIC 800 conectando una de sus terminales a un extremo del capacitor y la otra terminal del probador en el otro extremo del capacitor. No importa la polaridad, pero sí importa la polaridad del multímetro de corriente directa. Para ello, la punta del voltímetro, la negativa, quedará con el negativo del probador TIC 800. Y la punta positiva en el extremo en donde se colocó la punta positiva del probador TIC 800. Después de haber conectado estas puntas, procederemos a presionar los dos interruptores de protección del probador TIC 800, debiendo de aparecer en el multímetro un voltaje casi igual al que presenta el probador sin carga, aceptando que hay una desviación o tolerancia de un 20%. Esto será en capacitores los cuales contengan resistencia limitadora interna, que es en la mayoría de los capacitores actuales. Es importante que durante la prueba del capacitor, al presionar los dos botones de protección del probador TIC 800, observe usted cómo va aumentando el valor o el nivel de voltaje que presenta el voltímetro. El voltímetro deberá de manifestar un valor igual al valor máximo que entrega el probador TIC 800 antes de ser conectado en los extremos del capacitor. Pero habrá una pequeña desviación aproximadamente de un 20%, siempre y cuando el capacitor no contenga fugas. Como ya mencionamos anteriormente, no habrá un voltaje igual al que entregue el probador TIC 800, debido a que la mayoría de capacitores de alto voltaje de los hornos de microondas actuales contienen dentro una resistencia limitadora de varios megohms de valor. Los termostatos son interruptores térmicos, los cuales uno se ubica sobre el magnetrón y otro en el área de la cavidad. Estos, para ser probados, tendrá que colocarse las puntas del probador en función de ómetro o de continuidad en cada uno de los extremos del termostato, debiendo de marcar continuidad total siempre y cuando se encuentren en buenas condiciones. Es recomendable darle pequeños golpes porque en algunas ocasiones presentan falsos contactos. Para realizar la prueba del magnetrón y darle servicio a este, que consiste en limpieza, es necesario de su desmontaje. Para ello habrá que quitar sus tornillos sujetadores previa desconexión del horno de microondas de la línea de corriente alterna. Después habrá que desconectar sus dos terminales correspondientes a los filamentos. Y una vez que está totalmente desconectado, lo llevaremos al banco de servicio para indicar las pruebas y el servicio que aplicamos a este dispositivo tan indispensable en los hornos de microondas. La primera prueba que realizaremos sobre el magnetrón será el comprobar la continuidad de los filamentos de este. Para ello, el multímetro lo hemos de condicionar como medidor de ohms. Después, colocaremos cada una de las puntas de este en los extremos del filamento, debiendo de marcar continuidad, tal y como deja ver la carátula del medidor. Después, dejaremos una punta del medidor sobre una de las terminales del filamento y la otra terminal del ómetro será enviada al chasis, no debiendo de marcar continuidad, puesto que si lo marca, indicará que el dispositivo está en corto. Dejando la misma punta en uno de los filamentos, ahora el otro extremo del medidor lo enviaremos a la terminal antena del magnetrón, tal y como estamos viendo en este momento. También deberá de marcar alta resistencia, o sea, quiere decir que no habrá continuidad. Enseguida quitaremos la punta del filamento y la enviaremos a tierra. Y si hacemos ahora la prueba con respecto a la antena del magnetrón,
Veremos cómo en este caso sí marca continuidad. Esas son las pruebas que realizaremos sobre el magnetrón. Ahora veremos en qué consiste el servicio de mantenimiento del mismo. El servicio de mantenimiento del magnetrón consiste en limpieza sobre del mismo. Para ello, se trata de retirar todos los residuos de grasa que se desprenden de los alimentos. Una limpieza a fondo se puede realizar desmontando esta placa metálica, para lo cual tendremos que retirar este tornillo tipo Phillips y este otro. En este caso, el magnetrón que tenemos en mano cuenta con estos tornillos Phillips, pero hay ocasiones en las cuales algunos magnetrones, en lugar de utilizar tornillos tipo Phillips, emplean remaches sujetadores. Será responsabilidad suya el determinar si retira estos remaches, colocando en su lugar pijas sujetadoras. Ya que hemos retirado los tornillos, ahora zafaremos la placa metálica de esta manera. Al zafar la placa metálica, se desprende este filtro, el cual deberemos de limpiar y asegurarnos que no tenga grasa ni cochambre. Para ello, nos auxiliaremos de una brocha de cerdas metálicas y removeremos toda la grasa que tenga aquí. Podríamos auxiliarnos de gasolina blanca o bien de líquido limpiador antigrasa que venden en las tiendas departamentales, para lo cual removeremos la grasa que queda adherida a este filtro. Es importante verificar el estado de los imanes. Aquí vemos uno, el cual previamente hemos marcado para poderlo desmontar. Aquí se ve el otro. De manera inexplicable, estos imanes llegan a romperse y provocan que no caliente el magnetrón. Vamos a retirar este imán para poder realizar su inspección y una limpieza más a fondo. Después de haber retirado el imán, podremos realizar su inspección y limpieza del mismo. El objetivo de la marca que colocamos previamente es porque existe la posibilidad de colocarlo al revés. Y si esto llegara a suceder, ello va a provocar que el magnetrón no caliente. Todos los residuos de grasa que quedan adheridos aquí en los disipadores de calor o alerones tendrán que ser retirados, como ya dijimos, con el auxilio de un limpiador antigrasante. Para poder realizar esto más a fondo, podemos ya jalar en ese momento esta parte así y tenemos un mayor acceso al magnetrón. No hay que jalar mucho porque podemos reventar las terminales correspondientes a los filamentos del tubo, que es este. Después de realizar la limpieza a fondo de este dispositivo, no nos quedará más que armarlo y ensamblarlo en el horno de microondas. Cuando se escuchan tronidos al hacer funcionar el horno de microondas, es muy probable que la cavidad interna se encuentre dañada. Quiere decir que en alguna de sus partes se ha desprendido la pintura especial que tiene y por lo tanto habría que reparar esta cavidad. Pues bien, con esta última prueba terminamos nuestro trabajo. Les agradezco su preferencia y al mismo tiempo los invito para que estén pendientes mes tras mes de la publicación de nuestra revista Electrónica y Servicio. Gracias y que tengan suerte en el trabajo que desempeñan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Mata y los saludo a través de este medio. Al mismo tiempo aprovecho para darles las gracias por su preferencia para nuestra revista Electrónica y Servicio. Y les recuerdo que en caso de requerir números atrasados, ya los tenemos disponibles en CD-ROM, los cuales usted puede adquirir con nuestro distribuidor autorizado en su localidad. En este videocassette hablaremos sobre técnicas sencillas y prácticas para aislar problemas en hornos de microondas que utilicen fuente de poder lineal. Veremos qué hacer cuando el horno no enciende o cuando no calienta e incluso cuando se escuchan tronidos.
Pues bien, iniciemos nuestro trabajo. Cada vez que se tenga en el banco de servicio un horno de microondas el cual se encuentre sin encender totalmente, conocido este síntoma como equipo muerto, por el hecho de que ni siquiera enciende el display, es necesario conocer la estructura de la fuente de alimentación para poder corregir el problema. La fuente de alimentación se inicia en el cable de línea, el que tiene 3 cables, conectándose uno de ellos al chasis. Estos otros se conectan a fusibles y termostatos de protección. Este termostato se encarga de proteger al equipo cuando haya un exagerado sobrecalentamiento por parte del magnetrón. Este otro termostato se encarga de apagar el equipo cuando haya un exagerado sobrecalentamiento por parte de la cavidad. La finalidad es que los 2 principales cables de corriente alterna alimenten la bobina primaria del transformador de fuerza. Pero con el fin de controlar el tiempo y los periodos de alimentación de la bobina primaria del transformador de fuerza, uno de los cables se hace pasar a través del sistema de control, en el que destaca la actuación de un microprocesador, el que se encarga de conmutar a un relevador, o en algunas ocasiones un semiconductor, y cumple con la misión de controlar tiempo y periodos. El otro cable de corriente alterna se hace pasar a través de los interruptores de puerta, los cuales impedirán el funcionamiento del horno cada vez que se abra la puerta, siendo esto una protección para el usuario. Quiere decir que cuando se tenga un horno de microondas que no encienda, se debe de rastrear el voltaje de corriente alterna, para lo cual primeramente se debe de colocar las puntas del voltímetro de corriente alterna en los extremos del cable de línea. Después, dejando una punta fija, la otra se deberá ir cambiando a través de cada uno de los elementos a través de los cuales se proporciona alimentación al transformador de fuerza. Al realizar este tipo de seguimiento, fácilmente se podrá detectar cuál es la parte causante del problema, debido a que recibirá voltaje, pero no lo dejará pasar. Es importante recordar que en los hornos de microondas se utilizan 3 interruptores de puerta. 2 de ellos se les conoce como interruptores primarios, los que se encargan de impedir el paso de la corriente alterna a la bobina primaria del transformador cada vez que se abre la puerta. El interruptor monitor lo que hace es puentear la línea a través de un fusible, por si el cliente o usuario tuviera el atrevimiento de presionar los interruptores de puerta para tratar de hacerlo funcionar con la puerta abierta. En este caso se abriría un fusible impidiendo el funcionamiento total del equipo. Habrá ocasiones en que usted encuentre el fusible de línea abierta. Una de las causas de que éste se abra es que los interruptores de puerta estén flameados. Para verificar esto, se recomienda poner a funcionar el horno, programándolo por varios minutos. Y en el momento en el cual esté funcionando, se debe de abrir la puerta, interrumpiendo su funcionamiento. Después, se volverá a cerrar la puerta. Esta acción se hará varias veces. Y si al hacer esto se vuelve a dañar el fusible, quiere decir que uno de los interruptores está flameado. De no ser así, esto indicará que el fusible se dañó únicamente por variación de voltaje de la línea. Cuando se realiza el seguimiento del voltaje de corriente alterna y este pase a través de los interruptores primarios y llegue hasta uno de los extremos del relevador y que no encienda el horno de microondas, quiere decir que es un problema en el sistema de control, para lo cual se tendrá que realizar
un procedimiento de relación de averías, siendo esto más sencillo siempre y cuando se desmonte la tarjeta del resto del equipo. El sistema de control queda estructurado por la fuente de alimentación de bajo voltaje, microprocesador, teclado, el cual se comunica a la tarjeta de circuito impreso a través de este cable flexible plano, y display, el cual se ubica al dorso contrario de la tarjeta de circuito impreso. Podemos observar que hay algunos conectores. Este de color blanco corresponde a la entrada de voltaje de corriente alterna para alimentar a esta sección. Aquí está ubicado el relevador, a través del cual pasa uno de los cables de corriente alterna que alimentan al transformador de poder. Quiere decir que este sirve como tipo switch que abre y cierra para controlar el tiempo y los periodos de alimentación de este transformador. Todo ello coordinado por este elemento que es el microprocesador. Por este otro lado vemos a esto, que es el buzzer o zumbador, el cual indica cuando se ha terminado el periodo programado. La fuente de alimentación de bajo voltaje queda estructurada por transformador de bajada, diodos rectificadores y capacitores electrolíticos o filtros, a través de los cuales se está proporcionando los diferentes niveles de voltaje que alimentan a la sección de control. Esta fuente es fácil de reparar, puesto que se trata de una fuente lineal. Bastará con aplicar voltaje de corriente alterna entre estos dos puntos para poder verificar cada uno de los voltajes. Pero en este caso, como puede suceder en otros, habrá que unir estas dos terminales de este conector para que pueda funcionar la fuente de alimentación y el resto del sistema de control. Quiere decir que después de haber verificado los diferentes voltajes en estos filtros, deberá de asegurarse que tenga alimentación en una de sus terminales del microprocesador. Y de haber esto, ahora lo que se recomienda será el desconectar al teclado para ver si este no es el causante del bloqueo o el que no opere el sistema de control. Después de desmontar el conector correspondiente al teclado y si llega a funcionar el equipo, como dijimos, se considerará que la falla es problema de teclado. Pero si al desconectar el display permanece apagado, entonces es indicativo de que nuestro daño se encuentra en el microprocesador, por lo que se recomienda el verificar cada uno de sus voltajes y señales necesarias para que éste funcione, apoyándose en el manual de servicio o en el manual de matrículas para identificar cada una de sus terminales. Cuando se tenga el reporte de que el horno de microondas se enciende pero no calienta, se deberá de verificar su potencia. Para ello se recomienda utilizar un vaso con 250 mililitros de agua, el cual se introducirá. Después se programará el horno para que funcione de 1 a 2 minutos y se hará funcionar. Al terminar el periodo a los 2 minutos, el agua que se extraiga de la cavidad deberá de estar a punto de ebullición. Siempre y cuando cumpla con esta característica, se considerará que la potencia del horno es la ideal. En caso contrario, habrá que verificar el por qué le falta potencia. Cuando se tenga el reporte de un horno de microondas, el cual encienda pero no calienta, habrá que trabajar sobre la sección secundaria del transformador de poder, en la cual, como podemos observar, existen dos devanados en sus bobinas secundarias. Uno de ellos se encarga de alimentar al filamento del magnetrón, mientras que el mayor se encarga de proporcionar alto voltaje a este capacitor
a través del diodo, haciendo que en este punto aparezca voltaje de corriente directa de varios miles de voltios, cuya magnitud dependerá de la capacidad del horno de microondas. Pasemos al equipo y hagamos las verificaciones. Primeramente, debe de verificar el voltaje de alimentación de los filamentos del magnetrón. Para ello, disponga del multímetro como medidor de corriente alterna. Enseguida coloque las puntas en cada uno de los filamentos. Después, programe al horno de microondas por 1 o 2 minutos. Hágalo funcionar y en el momento en el cual encienda, deberá de aparecer un voltaje cuya magnitud no es grande, sino es pequeña, tal y como estamos viendo en este momento. La verificación del alto voltaje en los hornos de microondas es vital, debido a que gracias a ellos se proporciona voltaje al magnetrón para su funcionamiento. Pero como es de varios miles de voltios, lo cual varía entre 2000 y 4000 dependiendo de la capacidad del horno de microondas, es necesario adaptarle al probador una punta de alto voltaje, debido a que la mayoría de probadores alcanzan a medir máximo 750 voltios de corriente directa, y debido a que el voltaje de alimentación del magnetrón es de más de 2000 voltios, entonces se requiere el adicionar una punta especial como la que tenemos en este momento. Esta punta de prueba de alto voltaje se trata de una combinación de elementos resistivos a través de los cuales se crea atenuación del voltaje a medir. Para ello, habrá que conectar las puntas de la punta de prueba en los bordes correspondientes del multímetro. Y después, a través de esta punta y la terminal del tierra, realizaremos la medición del alto voltaje, tomando la precaución de no encender el aparato hasta que las puntas estén colocadas. Veamos cómo es este procedimiento. La punta negativa la conectaremos en la terminal que se conecta a tierra del diodo rectificador de alto voltaje, mientras que la punta positiva la ubicaremos del otro extremo del diodo, precisamente en donde hace unión con una de las terminales del capacitor de tipo electrolítico. Ya que estén conectadas ambas puntas, se programará para que funcione por algún pequeño instante al horno de microondas. Y en el momento en el cual esté funcionando, nosotros veremos cuál es el voltaje que está marcando nuestro probador. En esta ocasión podemos observar que el voltaje que está marcando es de 3.3, 3.2, lo cual corresponde a 3200, 3300 voltios de corriente directa, lo que está alimentando al magnetrón para su funcionamiento. El voltaje es posible medirlo gracias a la punta divisora de alto voltaje. Cuando se haga la verificación del alto voltaje y no aparezca ningún nivel de este, eso quiere decir que entonces existe un problema en alguno de los elementos asociados para generar este voltaje, pudiendo ser el transformador de fuerza, el diodo de alto voltaje, el capacitor de tipo electrolítico, los que pudieran provocar este tipo de problema, por lo que entonces habrá la necesidad de comprobar cada uno de los elementos de manera independiente. La prueba del transformador iniciará colocando las dos puntas del voltímetro de corriente alterna en los extremos que alimentan a la bobina primaria. Después de colocar ambas puntas, se tendrá que programar el horno para que funcione por un instante. En el momento en que éste opere, deberá de aparecer en la carátula del voltímetro el voltaje que alimenta a esta bobina primaria. Cuando haya alimentación de voltaje de corriente alterna a la bobina primaria y se tenga duda del transformador, se tendrá que verificar el valor óhmico de esta bobina, que es la primaria. Para ello, se recomienda retirar
las dos terminales de conexión que alimentan a esta bobina. Y enseguida, en los extremos, se colocará cada una de las puntas del ómetro. Al colocar las puntas, la bobina primaria marca un valor óhmico muy bajo, tal y como estamos observando en este momento. Sobre la bobina secundaria o devanados secundarios, la única medición que se podrá realizar será la comprobación de la bobina que alimenta el filamento del magnetrón. Para ello habrá que retirar este cable correspondiente a uno de los extremos de la bobina y el otro del mismo color, siendo en esa ocasión este. Y después en cada uno de estos se colocarán las terminales del ómetro. Al colocar las terminales del ómetro, veremos que la pantalla del medidor marcará un valor óhmico muy bajo. En aquellos casos en los que después de haber hecho la verificación del voltaje de alimentación del filamento del magnetrón y la comprobación de alto voltaje, y estos se encuentren en sus valores correctos, entonces habrá la necesidad de verificar cada uno de los dispositivos de manera independiente, como es el caso del magnetrón, diodo rectificador y capacitor. Para realizar la prueba del diodo rectificador de alto voltaje, primeramente se tendrá que desmontar al menos de una de sus terminales. En este caso estamos desconectando la terminal de tierra. Después de haber realizado esto, vamos a proceder a verificarlo. Pero para esto no bastará con utilizar el siempreómetro, debido a que es un diodo de alta resistencia. Tendremos que recurrir al probador TIC 800 del profesor José Luis Orozco. Primeramente se deberá de verificar el nivel de voltaje que entrega el probador TIC 800. Para ello conectaremos el voltímetro de corriente directa y enseguida presionaremos cada uno de los interruptores de seguridad. Y observamos el nivel máximo de voltaje que muestra el multímetro. Enseguida conectaremos la punta negativa del probador TIC 800 al cátodo del diodo, mientras que la punta positiva al ánodo del mismo. De igual manera, conectaremos las puntas del multímetro, negativa al cátodo y positiva al ánodo. El multímetro está como medidor de corriente directa. Ahora procederemos a presionar los dos interruptores del probador TIC 800 y el multímetro deberá de marcar el voltaje que estamos observando en este momento. Ahora invertiremos las puntas tanto del multímetro de corriente directa como del probador TIC 800, colocando la punta negativa del probador TIC 800 al ánodo y la punta positiva al cátodo. De igual manera, la punta negativa del voltímetro de corriente directa irá al ánodo y la punta positiva al cátodo. Una vez realizado esto, presionaremos los interruptores de seguridad del probador TIC 800, debiendo de marcar el nivel de voltaje que estamos observando. Como usted notó, el diodo de un lado presentó el máximo nivel de voltaje y del otro lado el mínimo voltaje, lo cual quiere decir que de un lado conduce y del otro lado no está conduciendo. Prueba que no se pudo haber realizado con ningún ómetro. Recuerde usted que nuestro probador TIC 800 del profesor José Luis Orozco lo puede usted adquirir llamando a los teléfonos que están apareciendo en pantalla o bien con nuestros distribuidores autorizados ubicados en su localidad. La prueba del capacitor de alto voltaje se tendrá que realizar desconectando una de sus terminales. Ahora realizaremos una prueba dinámica para este. Para ello utilizaremos el probador TIC 800 conectando una de sus terminales en un extremo del capacitor y la otra terminal
del probador en el otro extremo del capacitor. No importa la polaridad, pero sí importa la polaridad del multímetro de corriente directa. Para ello, la punta del voltímetro, la negativa, quedará con el negativo del probador TIC 800. Y la punta positiva en el extremo en donde se colocó la punta positiva del probador TIC 800. Después de haber conectado estas puntas, procederemos a presionar los dos interruptores de protección del probador TIC 800, debiendo de aparecer en el multímetro un voltaje casi igual al que presenta el probador sin carga, aceptando que hay una desviación o tolerancia de un 20%. Esto será en capacitores los cuales contengan resistencia limitadora interna, que es en la mayoría de los capacitores actuales. Es importante que durante la prueba del capacitor, al presionar los dos botones de protección del probador TIC 800, observe usted cómo va aumentando el valor o el nivel de voltaje que presenta el voltímetro. El voltímetro deberá de manifestar un valor igual al valor máximo que entrega el probador TIC 800 antes de ser conectado en los extremos del capacitor. Pero habrá una pequeña desviación aproximadamente de un 20%, siempre y cuando el capacitor no contenga fugas. Como ya mencionamos anteriormente, no habrá un voltaje igual al que entregue el probador TIC 800, debido a que la mayoría de capacitores de alto voltaje de los hornos de microondas actuales contienen dentro una resistencia limitadora de varios megohms de valor. Los termostatos son interruptores térmicos, los cuales uno se ubica sobre el magnetrón y otro en el área de la cavidad. Estos, para ser probados, tendrá que colocarse las puntas del probador en función de ómetro o de continuidad en cada uno de los extremos del termostato, debiendo de marcar continuidad total siempre y cuando se encuentren en buenas condiciones. Es recomendable darle pequeños golpes porque en algunas ocasiones presentan falsos contactos. Para realizar la prueba del magnetrón y darle servicio a este, que consiste en limpieza, es necesario de su desmontaje. Para ello habrá que quitar sus tornillos sujetadores previa desconexión del horno de microondas de la línea de corriente alterna. Después habrá que desconectar sus dos terminales correspondientes a los filamentos. Y una vez que está totalmente desconectado, lo llevaremos al banco de servicio para indicar las pruebas y el servicio que aplicamos a este dispositivo tan indispensable en los hornos de microondas. La primera prueba que realizaremos sobre el magnetrón será el comprobar la continuidad de los filamentos de este. Para ello, el multímetro lo hemos de condicionar como medidor de ohms. Después, colocaremos cada una de las puntas de este en los extremos del filamento, debiendo de marcar continuidad, tal y como deja ver la carátula del medidor. Después, dejaremos una punta del medidor sobre una de las terminales del filamento y la otra terminal del ómetro será enviada al chasis, no debiendo de marcar continuidad, puesto que si lo marca, indicará que el dispositivo está en corto. Dejando la misma punta en uno de los filamentos, ahora el otro extremo del medidor lo enviaremos a la terminal antena del magnetrón, tal y como estamos viendo en este momento. También deberá de marcar alta resistencia, o sea, quiere decir que no habrá continuidad. Enseguida quitaremos la punta del filamento y la enviaremos a tierra. Y si hacemos ahora la prueba con respecto a la antena del magnetrón, veremos cómo en este caso sí marca continuidad. Esas son las pruebas que realizaremos sobre el magnetrón. Ahora veremos en qué consiste el servicio de mantenimiento del mismo. El servicio de mantenimiento del magnetrón consiste en limpieza sobre del mismo. Para ello, se trata de retirar todos los residuos de grasa que se desprenden de los alimentos. Una limpieza a fondo se puede realizar desmontando esta placa metálica, para lo cual tendremos que retirar este tornillo tipo Phillips y este otro. En este caso,
el magnetrón que tenemos en mano cuenta con estos tornillos Phillips, pero hay ocasiones en las cuales algunos magnetrones, en lugar de utilizar tornillos tipo Phillips, emplean remaches sujetadores. Será responsabilidad suya el determinar si retira estos remaches, colocando en su lugar pijas sujetadoras. Ya que hemos retirado los tornillos, ahora zafaremos la placa metálica de esta manera. Al zafar la placa metálica, se desprende este filtro, el cual deberemos de limpiar y asegurarnos que no tenga grasa ni cochambre. Para ello, nos auxiliaremos de una brocha de cerdas metálicas y removeremos toda la grasa que tenga aquí. Podríamos auxiliarnos de gasolina blanca o bien de líquido limpiador antigrasa que venden en las tiendas departamentales, para lo cual removeremos la grasa que queda adherida a este filtro. Es importante verificar el estado de los imanes. Aquí vemos uno, el cual previamente hemos marcado para poderlo desmontar. Aquí se ve el otro. De manera inexplicable, estos imanes llegan a romperse y provocan que no caliente el magnetrón. Vamos a retirar este imán para poder realizar su inspección y una limpieza más a fondo. Después de haber retirado el imán, podremos realizar su inspección y limpieza del mismo. El objetivo de la marca que colocamos previamente es porque existe la posibilidad de colocarlo al revés. Y si esto llegara a suceder, ello va a provocar que el magnetrón no caliente. Todos los residuos de grasa que quedan adheridos aquí en los disipadores de calor o alerones tendrán que ser retirados, como ya dijimos, con el auxilio de un limpiador antigrasante. Para poder realizar esto más a fondo, podemos ya jalar en ese momento esta parte así y tenemos un mayor acceso al magnetrón. No hay que jalar mucho porque podemos reventar las terminales correspondientes a los filamentos del tubo, que es este. Después de realizar la limpieza a fondo de este dispositivo, no nos quedará más que armarlo y ensamblarlo en el horno de microondas. Cuando se escuchan tronidos al hacer funcionar el horno de microondas, es muy probable que la cavidad interna se encuentre dañada. Quiere decir que en alguna de sus partes se ha desprendido la pintura especial que tiene y por lo tanto habría que reparar esta cavidad. Pues bien, con esta última prueba terminamos nuestro trabajo. Les agradezco su preferencia y al mismo tiempo los invito para que estén pendientes mes tras mes de la publicación de nuestra revista Electrónica y Servicio. Gracias y que tengan suerte en el trabajo que desempeñan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Mata y los saludo a través de este medio. Al mismo tiempo aprovecho para darles las gracias por su preferencia para nuestra revista Electrónica y Servicio. Y les recuerdo que en caso de requerir números atrasados, ya los tenemos disponibles en CD-ROM, los cuales usted puede adquirir con nuestro distribuidor autorizado en su localidad. En este videocassette hablaremos sobre técnicas sencillas y prácticas para aislar problemas en hornos de microondas que utilicen fuente de poder lineal. Veremos qué hacer cuando el horno no enciende o cuando no calienta e incluso cuando se escuchan tronidos. Pues bien, iniciemos nuestro trabajo. Cada vez que se tenga en el banco de servicio un horno de microondas el cual se encuentre sin encender totalmente, conocido este síntoma como equipo muerto, por el hecho de que ni siquiera enciende el display, es necesario conocer la estructura de la fuente de alimentación para poder corregir el problema. La fuente de alimentación se inicia en el cable de línea, el que tiene 3 cables, conectándose uno de ellos al chasis.
Estos otros se conectan a fusibles y termostatos de protección. Este termostato se encarga de proteger al equipo cuando haya un exagerado sobrecalentamiento por parte del magnetrón. Este otro termostato se encarga de apagar el equipo cuando haya un exagerado sobrecalentamiento por parte de la cavidad. La finalidad es que los dos principales cables de corriente alterna alimenten la bobina primaria del transformador de fuerza. Pero con el fin de controlar el tiempo y los periodos de alimentación de la bobina primaria del transformador de fuerza, uno de los cables se hace pasar a través del sistema de control, en el que destaca la actuación de un microprocesador, el que se encarga de conmutar a un relevador, o en algunas ocasiones un semiconductor, y cumple con la misión de controlar tiempo y periodos. El otro cable de corriente alterna se hace pasar a través de los interruptores de puerta, los cuales impedirán el funcionamiento del horno cada vez que se abra la puerta, siendo esto una protección para el usuario. Quiere decir que cuando se tenga un horno de microondas que no encienda, se debe de rastrear el voltaje de corriente alterna, para lo cual primeramente se debe de colocar las puntas del voltímetro de corriente alterna en los extremos del cable de línea. Después, dejando una punta fija, la otra se deberá ir cambiando a través de cada uno de los elementos a través de los cuales se proporciona alimentación al transformador de fuerza. Al realizar este tipo de seguimiento, fácilmente se podrá detectar cuál es la parte causante del problema, debido a que recibirá voltaje, pero no lo dejará pasar. Es importante recordar que en los hornos de microondas se utilizan 3 interruptores de puerta. 2 de ellos se les conoce como interruptores primarios, los que se encargan de impedir el paso de la corriente alterna a la bobina primaria del transformador cada vez que se abre la puerta. El interruptor monitor lo que hace es puentear la línea a través de un fusible, por si el cliente o usuario tuviera el atrevimiento de presionar los interruptores de puerta para tratar de hacerlo funcionar con la puerta abierta. En este caso se abriría un fusible impidiendo el funcionamiento total del equipo. Habrá ocasiones en que usted encuentre el fusible de línea abierta. Una de las causas de que éste se abra es que los interruptores de puerta estén flameados. Para verificar esto, se recomienda poner a funcionar el horno, programándolo por varios minutos. Y en el momento en el cual esté funcionando, se debe de abrir la puerta, interrumpiendo su funcionamiento. Después, se volverá a cerrar la puerta. Esta acción se hará varias veces. Y si al hacer esto se vuelve a dañar el fusible, quiere decir que uno de los interruptores está flameado. De no ser así, esto indicará que el fusible se dañó únicamente por variación de voltaje de la línea. Cuando se realiza el seguimiento del voltaje de corriente alterna y este pase a través de los interruptores primarios y llegue hasta uno de los extremos del relevador y que no encienda el horno de microondas, quiere decir que es un problema en el sistema de control, para lo cual se tendrá que realizar un procedimiento de relación de averías, siendo esto más sencillo siempre y cuando se desmonte la tarjeta del resto del equipo. El sistema de control queda estructurado por la fuente de alimentación de bajo voltaje, microprocesador, teclado, el cual se comunica a la tarjeta de circuito impreso a través de este cable flexible plano, y display, el cual se ubica al dorso contrario de la tarjeta de circuito impreso. Podemos observar que hay algunos conectores,
Este de color blanco corresponde a la entrada de voltaje de corriente alterna para alimentar a esta sección. Aquí está ubicado el relevador, a través del cual pasa uno de los cables de corriente alterna que alimentan al transformador de poder. Quiere decir que este sirve como tipo switch que abre y cierra para controlar el tiempo y los periodos de alimentación de este transformador. Todo ello coordinado por este elemento que es el microprocesador. Por este otro lado vemos a esto, que es el buzzer o zumbador, el cual indica cuando se ha terminado el periodo programado. La fuente de alimentación de bajo voltaje queda estructurada por transformador de bajada, diodos rectificadores y capacitores electrolíticos o filtros, a través de los cuales se está proporcionando los diferentes niveles de voltaje que alimentan a la sección de control. Esta fuente es fácil de reparar, puesto que se trata de una fuente lineal. Bastará con aplicar voltaje de corriente alterna entre estos dos puntos para poder verificar cada uno de los voltajes. Pero en este caso, como puede suceder en otros, habrá que unir estas dos terminales de este conector para que pueda funcionar la fuente de alimentación y el resto del sistema de control. Quiere decir que después de haber verificado los diferentes voltajes en estos filtros, deberá de asegurarse que tenga alimentación en una de sus terminales del microprocesador. Y de haber esto, ahora lo que se recomienda será el desconectar al teclado para ver si este no es el causante del bloqueo o el que no opere el sistema de control. Después de desmontar el conector correspondiente al teclado y si llega a funcionar el equipo, como dijimos, se considerará que la falla es problema de teclado. Pero si al desconectar el display permanece apagado, entonces es indicativo de que nuestro daño se encuentra en el microprocesador. Por lo que se recomienda el verificar cada uno de sus voltajes y señales necesarias para que éste funcione, apoyándose en el manual de servicio o en el manual de matrículas para identificar cada una de sus terminales. Cuando se tenga el reporte de que el horno de microondas se enciende pero no calienta, se deberá de verificar su potencia. Para ello se recomienda utilizar un vaso con 250 mililitros de agua, el cual se introducirá. Después se programará el horno para que funcione de 1 a 2 minutos y se hará funcionar. Al terminar el periodo a los 2 minutos, el agua que se extraiga de la cavidad deberá de estar a punto de ebullición. Siempre y cuando cumpla con esta característica, se considerará que la potencia del horno es la ideal. En caso contrario, habrá que verificar el por qué le falta potencia. Cuando se tenga el reporte de un horno de microondas, el cual encienda pero no calienta, habrá que trabajar sobre la sección secundaria del transformador de poder, en la cual, como podemos observar, existen dos devanados en sus bobinas secundarias. Uno de ellos se encarga de alimentar al filamento del magnetrón, mientras que el mayor se encarga de proporcionar alto voltaje a este capacitor a través del diodo, haciendo que en este punto aparezca voltaje de corriente directa de varios miles de voltios, cuya magnitud dependerá de la capacidad del horno de microondas. Pasemos al equipo y hagamos las verificaciones. Primeramente, debe de verificar el voltaje de alimentación de los filamentos del magnetrón. Para ello, disponga del multímetro como medidor de corriente alterna. Enseguida coloque las puntas en cada uno de los filamentos. Después, programe
al horno de microondas por 1 o 2 minutos. Hágalo funcionar y en el momento en el cual encienda deberá de aparecer un voltaje cuya magnitud no es grande, sino es pequeña, tal y como estamos viendo en este momento. La verificación del alto voltaje en los hornos de microondas es vital debido a que gracias a ellos se proporciona voltaje al magnetrón para su funcionamiento. Pero como es de varios miles de voltios, lo cual varía entre 2000 y 4000 dependiendo de la capacidad del horno de microondas, es necesario adaptarle al probador una punta de alto voltaje, debido a que la mayoría de probadores alcanzan a medir máximo 750 voltios de corriente directa, y debido a que el voltaje de alimentación del magnetrón es de más de 2000 voltios, entonces se requiere el adicionar una punta especial como la que tenemos en este momento. Esta punta de prueba de alto voltaje se trata de una combinación de elementos resistivos a través de los cuales se crea atenuación del voltaje a medir. Para ello, habrá que conectar las puntas de la punta de prueba en los bornes correspondientes del multímetro. Y después, a través de esta punta y la terminal del tierra, realizaremos la medición del alto voltaje, tomando la precaución de no encender el aparato hasta que las puntas estén colocadas. Veamos cómo es este procedimiento. La punta negativa la conectaremos en la terminal que se conecta a tierra del diodo rectificador de alto voltaje, mientras que la punta positiva la ubicaremos del otro extremo del diodo, precisamente en donde hace unión con una de las terminales del capacitor de tipo electrolítico. Ya que estén conectadas ambas puntas, se programará para que funcione por algún pequeño instante al horno de microondas. Y en el momento en el cual esté funcionando, nosotros veremos cuál es el voltaje que está marcando nuestro probador. En esta ocasión podemos observar que el voltaje que está marcando es de 3.3, 3.2, lo cual corresponde a 3200, 3300 voltios de corriente directa, lo que está alimentando al magnetrón para su funcionamiento. El voltaje es posible medirlo gracias a la punta divisora de alto voltaje. Cuando se haga la verificación del alto voltaje y no aparezca ningún nivel de este, eso quiere decir que entonces existe un problema en alguno de los elementos asociados para generar este voltaje, pudiendo ser el transformador de fuerza, el diodo de alto voltaje, el capacitor de tipo electrolítico, los que pudieran provocar este tipo de problema, por lo que entonces habrá la necesidad de comprobar cada uno de los elementos de manera independiente. La prueba del transformador iniciará colocando las dos puntas del voltímetro de corriente alterna en los extremos que alimentan a la bobina primaria. Después de colocar ambas puntas, se tendrá que programar el horno para que funcione por un instante. En el momento en que éste opere, deberá de aparecer en la carátula del voltímetro el voltaje que alimenta a esta bobina primaria. Cuando hay alimentación de voltaje de corriente alterna a la bobina primaria y se tenga duda del transformador, se tendrá que verificar el valor óhmico de esta bobina, que es la primaria. Para ello, se recomienda retirar las dos terminales de conexión que alimentan a esta bobina. Y enseguida, en los extremos, se colocará cada una de las puntas del óhmetro. Al colocar las puntas, la bobina primaria marca un valor óhmico muy bajo, tal y como estamos observando en este momento. Sobre la bobina secundaria o de vanados secundarios, la única medición que se podrá realizar será la comprobación de la bobina que alimenta el filamento del magnetrón. Para ello habrá que retirar este cable correspondiente a uno de los extremos de la bobina y el otro del mismo color, siendo en esa ocasión este. Y después
Después, en cada uno de estos, se colocarán las terminales del ómetro. Al colocar las terminales del ómetro, veremos que la pantalla del medidor marcará un valor óhmico muy bajo. En aquellos casos en los que después de haber hecho la verificación del voltaje de alimentación del filamento del magnetrón y la comprobación de alto voltaje, y estos se encuentren en sus valores correctos, entonces habrá la necesidad de verificar cada uno de los dispositivos de manera independiente, como es el caso del magnetrón, diodo rectificador y capacitor. Para realizar la prueba del diodo rectificador de alto voltaje, primeramente se tendrá que desmontar al menos de una de sus terminales. En este caso estamos desconectando la terminal de tierra. Después de haber realizado esto, vamos a proceder a verificarlo. Pero para esto no bastará con utilizar el siempreómetro, debido a que es un diodo de alta resistencia. Tendremos que recurrir al probador TIC 800 del profesor José Luis Orozco. Primeramente se deberá de verificar el nivel de voltaje que entrega el probador TIC 800. Para ello conectaremos el voltímetro de corriente directa y enseguida presionaremos cada uno de los interruptores de seguridad. Y observamos el nivel máximo de voltaje que muestra el multímetro. Enseguida conectaremos la punta negativa del probador TIC 800 al cátodo del diodo, mientras que la punta positiva al ánodo del mismo. De igual manera, conectaremos las puntas del multímetro, negativa al cátodo y positiva al ánodo. El multímetro está como medidor de corriente directa. Ahora procederemos a presionar los dos interruptores del probador TIC 800 y el multímetro deberá de marcar el voltaje que estamos observando en este momento. Ahora invertiremos las puntas tanto del multímetro de corriente directa como del probador TIC 800, colocando la punta negativa del probador TIC 800 al ánodo y la punta positiva al cátodo. De igual manera, la punta negativa del voltímetro de corriente directa irá al ánodo y la punta positiva al cátodo. Una vez realizado esto, presionaremos los interruptores de seguridad del probador TIC 800, debiendo de marcar el nivel de voltaje que estamos observando. Como usted notó, el diodo de un lado presentó el máximo nivel de voltaje y del otro lado el mínimo voltaje, lo cual quiere decir que de un lado conduce y del otro lado no está conduciendo. Prueba que no se pudo haber realizado con ningún ómetro. Recuerde usted que nuestro probador TIC 800 del profesor José Luis Orozco lo puede usted adquirir llamando a los teléfonos que están apareciendo en pantalla, o bien con nuestros distribuidores autorizados ubicados en su localidad. La prueba del capacitor de alto voltaje se tendrá que realizar desconectando una de sus terminales. Ahora realizaremos una prueba dinámica para este. Para ello utilizaremos el probador TIC 800 conectando una de sus terminales en un extremo del capacitor y la otra terminal del probador en el otro extremo del capacitor. No importa la polaridad, pero sí importa la polaridad del multímetro de corriente directa. Para ello, la punta del voltímetro, la negativa, quedará con el negativo del probador TIC 800. Y la punta positiva en el extremo en donde se colocó la punta positiva del probador TIC 800. Después de haber conectado estas puntas, procederemos a presionar los dos interruptores de protección del probador TIC 800, debiendo de aparecer en el multímetro
un voltaje casi igual al que presenta el probador sin carga, aceptando que hay una desviación o tolerancia de un 20%. Esto será en capacitores los cuales contengan resistencia limitadora interna, que es en la mayoría de los capacitores actuales. Es importante que durante la prueba del capacitor, al presionar los dos botones de protección del probador TIC 800, observe usted cómo va aumentando el valor o el nivel de voltaje que presenta el voltímetro. El voltímetro deberá de manifestar un valor igual al valor máximo que entrega el probador TIC 800 antes de ser conectado en los extremos del capacitor. Pero habrá una pequeña desviación aproximadamente de un 20%, siempre y cuando el capacitor no contenga fugas. Como ya mencionamos anteriormente, no habrá un voltaje igual al que entregue el probador TIC 800, debido a que la mayoría de capacitores de alto voltaje de los hornos de microondas actuales contienen dentro una resistencia limitadora de varios megohms de valor. Los termostatos son interruptores térmicos, los cuales uno se ubica sobre el magnetrón y otro en el área de la cavidad. Estos, para ser probados, tendrá que colocarse las puntas del probador en función de ómetro o de continuidad en cada uno de los extremos del termostato, debiendo de marcar continuidad total siempre y cuando se encuentren en buenas condiciones. Es recomendable darle pequeños golpes porque en algunas ocasiones presentan falsos contactos. Para realizar la prueba del magnetrón y darle servicio a este, que consiste en limpieza, es necesario de su desmontaje. Para ello habrá que quitar sus tornillos sujetadores previa desconexión del horno de microondas de la línea de corriente alterna. Después habrá que desconectar sus dos terminales correspondientes a los filamentos. Y una vez que está totalmente desconectado, lo llevaremos al banco de servicio para indicar las pruebas y el servicio que aplicamos a este dispositivo tan indispensable en los hornos de microondas. La primera prueba que realizaremos sobre el magnetrón será el comprobar la continuidad de los filamentos de este. Para ello, el multímetro lo hemos de condicionar como medidor de ohms. Después, colocaremos cada una de las puntas de este en los extremos del filamento, debiendo de marcar continuidad, tal y como deja ver la carátula del medidor. Después, dejaremos una punta del medidor sobre una de las terminales del filamento y la otra terminal del ómetro será enviada al chasis, no debiendo de marcar continuidad, puesto que si lo marca, indicará que el dispositivo está en corto. Dejando la misma punta en uno de los filamentos, ahora el otro extremo del medidor lo enviaremos a la terminal antena del magnetrón, tal y como estamos viendo en este momento. También deberá de marcar alta resistencia, o sea, quiere decir que no habrá continuidad. Enseguida quitaremos la punta del filamento y la enviaremos a tierra. Y si hacemos ahora la prueba con respecto a la antena del magnetrón, veremos cómo en este caso sí marca continuidad. Esas son las pruebas que realizaremos sobre el magnetrón. Ahora veremos en qué consiste el servicio de mantenimiento del mismo. El servicio de mantenimiento del magnetrón consiste en limpieza sobre del mismo. Para ello, se trata de retirar todos los residuos de grasa que se desprenden de los alimentos. Una limpieza a fondo se puede realizar desmontando esta placa metálica, para lo cual tendremos que retirar este tornillo tipo Phillips y este otro. En este caso, el magnetrón que tenemos en mano cuenta con estos tornillos Phillips, pero hay ocasiones en las cuales algunos magnetrones, en lugar de utilizar tornillos tipo Phillips, emplean remaches sujetadores. Será responsabilidad suya el determinar si retira estos remaches, colocando en su lugar pijas sujetadoras. Ya que hemos retirado los tornillos, ahora zafaremos la placa metálica de esta manera. Al zafar la placa metálica, se desprende este filtro, el cual deberemos de limpiar
y asegurarnos que no tenga grasa ni cochambre. Para ello, nos auxiliaremos de una brocha de cerdas metálicas y removeremos toda la grasa que tenga aquí. Podríamos auxiliarnos de gasolina blanca o bien de líquido limpiador antigrasa que venden en las tiendas departamentales, para lo cual removeremos la grasa que queda adherida a este filtro. Es importante verificar el estado de los imanes. Aquí vemos uno, el cual previamente hemos marcado para poderlo desmontar. Aquí se ve el otro. De manera inexplicable, estos imanes llegan a romperse y provocan que no caliente el magnetrón. Vamos a retirar este imán para poder realizar su inspección y una limpieza más a fondo. Después de haber retirado el imán, podremos realizar su inspección y limpieza del mismo. El objetivo de la marca que colocamos previamente es porque existe la posibilidad de colocarlo al revés. Y si esto llegara a suceder, ello va a provocar que el magnetrón no caliente. Todos los residuos de grasa que quedan adheridos aquí en los disipadores de calor o alerones tendrán que ser retirados, como ya dijimos, con el auxilio de un limpiador antigrasante. Para poder realizar esto más a fondo, podemos ya jalar en ese momento esta parte así y tenemos un mayor acceso al magnetrón. No hay que jalar mucho porque podemos reventar las terminales correspondientes a los filamentos del tubo, que es este. Después de realizar la limpieza a fondo de este dispositivo, no nos quedará más que armarlo y ensamblarlo en el horno de microondas. Cuando se escuchan tronidos al hacer funcionar el horno de microondas, es muy probable que la cavidad interna se encuentre dañada. Quiere decir que en alguna de sus partes se ha desprendido la pintura especial que tiene y por lo tanto habría que reparar esta cavidad. Pues bien, con esta última prueba terminamos nuestro trabajo. Les agradezco su preferencia y al mismo tiempo los invito para que estén pendientes mes tras mes de la publicación de nuestra revista Electrónica y Servicio. Gracias y que tengan suerte en el trabajo que desempeñan.